mucho gusto, volvemos a encontrarnos, esperando que Dios los bendiga y que lo que hagamos sea para la gloria de Él. Estamos trabajando con el nuevo nacimiento y la nueva criatura, y en la ocasión anterior empezábamos a explicar cómo se desarrolla la nueva criatura. Y estamos utilizando el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Colosenses. Y empezando en este capítulo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Observen la forma en que Pablo se dirige a esta gente, y se van a dar cuenta de muchas veces el uso de los imperativos en este documento. Él dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora Él da una lista de acciones que llevan a cabo el morir con Cristo. Observen: haced morir pues lo terrenal de vosotros. Algunas personas piensan que el cambio que produce la nueva criatura, de dejar de hacer las cosas malas y empezar a hacer las cosas buenas, es un obrar de Dios independiente de la voluntad humana. Pero observen ustedes cómo dice este versículo: haced morir. No dice confiad que Dios hará morir en vosotros las cosas malas. No. Es el ejercicio de la voluntad de la persona. Ahora soy cristiano y lo que debo articular es el sistema de valores cristianos. Haced morir pues lo terrenal que está en vosotros. Y entonces da la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad. Y es muy interesante la fuerza que tiene pero. La función gramatical de pero es erradicar lo que le antecede y en lugar poner lo que va a suceder después de la erradicación. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que hace la transformación de la persona, de su sistema de valores anterior a su fe cristiana, con el sistema de valores posterior, no es un milagro, es sencillamente una acción de la voluntad. Dice aquí: pero ahora dejad. Y en su lugar, pues, se radican todas estas cosas: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una cosa que va poco a poco removiendo todo lo anterior para en su lugar poner la nueva criatura, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es muy interesante lo que dice aquí. Dice de esta manera que nosotros debemos de perdonar
a los que nos han ofendido de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuando nosotros entendemos la deuda que Cristo canceló, nuestra deuda en la cruz del Calvario, nunca un hermano nos podrá hacer algo a nosotros que sea más grave que lo que nosotros le hicimos a Dios. Por eso es que Él dice que de la manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar. Si alguno tuviere quejas contra el otro, de la manera en que hemos sido perdonados, debemos de perdonar. Y sobre todas estas cosas sigue diciendo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que facilita la conducta cristiana es la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y muy interesante este último versículo que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Para mí esto es interesante porque dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Cuando usted es cristiano, ya usted no puede difamar a su hermano, a menos que diga, en el nombre del Señor te voy a difamar. Porque aquí dice que todo lo que usted hace tiene que hacerlo en el nombre del Señor. Significa entonces que usted dejará de difamar, de calumniar, de guardar rencor y de todos esos sentimientos. Ahora, hay otro pasaje que nosotros queremos analizar donde se aclaran algunas de estas cosas. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Observe que lo que permite una conducta no cristiana en el que se llama cristiano es sencillamente un corazón endurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Cuando una persona se conduce de una manera que viola el sistema de valores cristianos, está confesando que ella ignora lo que es ese sistema de valores. Y entonces, ¿qué sucede? Que al ocurrir eso, pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, el versículo 20 dice algo sumamente interesante para mí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa aprender? Pablo anticipa en este versículo la definición que se da en psicología de aprender. En pedagogía se dice, o se establece, o se prueba, que uno aprendió cuando uno es capaz de responder en el examen con la información que le dieron en clase. Ahora, en psicología eso es diferente. En pedagogía hay lo que se llaman analfabetos funcionales, que es la persona que tiene el conocimiento, pero no lo articula en su conducta. Por ejemplo, el individuo que es especialista en corazón, el cardiólogo, que le dice a su paciente que no fume porque fumar es malo, pero él fuma. Él conoce desde un punto de vista académico el efecto que tiene el cigarro en el corazón, pero lo ignora desde el punto de vista práctico. En psicología la definición es más fuerte, porque en psicología aprender se define como modificación de conducta. Quiere decir
que la persona que memoriza los versículos de la Biblia, pero no se produce el cambio de conducta, esa persona lo ha memorizado, pero no lo ha aprendido. Usted aprende un principio cristiano cuando ese principio cristiano modifica su conducta, que es lo que Pablo entonces, observen cómo ahora lo explica. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y aquí viene cómo se articula el concepto aprender en psicología, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Usted ha aprendido la fe cristiana, no cuando ha memorizado los valores de la fe cristiana. Usted ha aprendido la fe cristiana cuando en la conducta suya usted articula esa cosa que usted dice que ha aprendido. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Observen ustedes como dice aquí la Biblia, ni deis lugar al diablo. Para mí es muy interesante cómo la gente le echa la culpa al diablo de todo lo que hacen. Y ustedes saben que los cristianos no podemos calumniar. No podemos calumniar a nadie y en nadie está incluido el diablo. Y muchos cristianos se la pasan calumniando al diablo. Es como el caso del diablo que un día visita una iglesia con dos de sus demonios pequeñitos. Y hay un hombre que se pone de pie y dice, hermanos, le doy gracias a Dios porque Él me ha perdonado. El diablo me tentó y pequé. Y el diablo le dice a los diablitos, ¿pero de qué está hablando este señor? Yo sé que nosotros tentamos a la gente, pero cuando él estaba haciendo lo que estaba haciendo, nosotros estábamos tentando gente en Europa, no estábamos por todo esto. Es decir, que la gente lo que hace es culpar al diablo, pero observen ustedes como dice aquí, ni deis lugar al diablo. Quiere decir, el diablo no puede hacer nada en la vida suya si usted no se lo permite. Es muy interesante para mí que dice la Biblia, o dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él. La implicación lógica es que si yo no abro, él no entra a mi corazón. ¿Cómo se nos podría ocurrir decir que el diablo puede por su fuerza romper la puerta de mi corazón y entrar, cuando Dios Todopoderoso no lo puede hacer? ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque Dios nos creó libres y Dios nunca impondrá nada. Si Dios no nos puede imponer nada porque nos hizo libres, mucho menos lo podría hacer el diablo. Sigue diciendo el pasaje, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, observen ustedes que aquí es el ejercicio de la libertad. No deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una persona decir que es cristiana y no vivir como cristiana?
Ahora, no pensemos en el infierno, pensemos en la vida temporal. ¿Cuáles son las consecuencias desde un punto de vista de salud mental de una persona que dice que es cristiana y no se comporta como cristiana? Miren, la psiquis humana está formada, está armada de tal manera que no permite inconsistencia. Cuando una persona dice que mentir es malo, no debe de mentir, porque al afirmar que mentir es malo y mentir crea una confrontación en su mente, una confrontación en su psiquis, crea un choque y ese por algún lugar va a salir. Fíjense que un porcentaje alarmante de las enfermedades que padece el ser humano son los que se llaman enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que tienen su origen en la mente, pero se expresan en el organismo. Muchos de estos problemas es la inconsistencia que tiene una persona cuando dice suscribir un sistema de valores y los burla. Por eso es que dice aquí la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si tú eres cristiano, tu lenguaje tiene que ser limpio. Y si tu lenguaje es corrompido, tú estás creando un choque, un conflicto dentro de ti. Por eso es que dice la Biblia que deben de quitarse de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, antes ser benignos unos con los otros. Ahora, la inconsecuencia de la persona al decir que es cristiana y no comportarse como cristiana es el riesgo de producir una serie de enfermedades. Fíjense que ya hace muchos años en psicología se habla de la terapia de la ética, porque se ha llegado a la conclusión de que muchas de las enfermedades tienen que ver con la contradicción entre lo que la persona dice suscribir y lo que la persona hace. Ya en algunos hospitales existen especialistas de ética, porque se han dado cuenta que el origen de algunas enfermedades es la conducta de una persona en la que chocan sus valores con su conducta. Ahora, se oye mucho en las iglesias decir que la iglesia está creciendo. Para mí eso es falso. La iglesia no está creciendo. La iglesia se está multiplicando. Crecer no tiene que ver con multiplicación. Crecer tiene que ver con desarrollo de la persona. Una persona crece cuando va madurando y va dejando las cosas de niño y en su lugar tomando las cosas de adulto. Ahora, cuando una persona crea conflicto, ya no hay crecimiento, hay multiplicación. La iglesia se está multiplicando, hay congregaciones de miles de gente, pero no está creciendo, porque son lugares donde existe la mentira, existe la manipulación. En una congregación donde el pastor diga, eche $1 en el plato de la ofrenda y Dios se lo va a multiplicar por 20, está manipulando la codicia de la persona. Esa congregación puede haberse multiplicado, pero no ha crecido, porque crecimiento es el desarrollo de la persona cristiana. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Lo siguiente, me pregunta en España un pastor, Gerardo, ¿qué hacemos para resolver los problemas que la iglesia tiene? Yo le dije, muy fácil. Lo que tienen que hacer es desarmar el tinglado, ir al Nuevo Testamento, averiguar qué es una iglesia y empezar desde allí. El cristianismo es conducta, por sus frutos los conoceréis. Y sin embargo hay tantas iglesias donde la reunión de negocios de la iglesia termina con pleitos y con enemistades. Personas que tienen que irse de una congregación porque no pueden ver a la otra persona todos los domingos en la iglesia. ¿Cómo si no se pueden soportar en el templo? ¿Cómo pueden esperar que irán juntos al mismo lugar en el paraíso? No, la iglesia no está creciendo, la iglesia se está multiplicando. Ahora,
no acaban de aprender las palabras de Jesucristo. Cuando los discípulos se dieron cuenta que a Cristo se le estaba yendo la gente, parece que ellos pensaron en su corazón, el Señor no se da cuenta que se le está yendo la gente. Por eso es que yo creo que Cristo les dice, ¿queréis vosotros iros también? O sea, Cristo se da cuenta, piensa, ellos están pensando que yo no me doy cuenta que con mi mensaje, en lugar de ganar gente, las estoy perdiendo. Pero Cristo les dijo, ¿queréis vosotros iros también? ¿Qué significan esas palabras? Significan sencillamente que Cristo les dijo, yo he venido del cielo a establecer una iglesia y traje los planos desde el cielo. ¿La construyo de acuerdo a esos planes o me voy sin construirla? Yo soy de la opinión que hoy muchos pastores tienen la ilusión de tener una congregación, de tener una iglesia. No podrán tener una congregación, pero no en la iglesia, porque la gente está enemistada los unos contra los otros, hay mentira, hay difamación, hay odio, hay rencores. Entonces, no han crecido. Cristo dijo, prefiero irme sin establecer la iglesia que hacerme la ilusión de que tengo una iglesia cuando en realidad no la tengo. La única manera en que usted puede afirmar que usted es cristiano o cristiana es si en la conducta suya se articulan los valores cristianos. Que el Señor los bendiga, los cuide y esperamos con su ayuda volvernos a encontrar. Amén.